Buenos días a todos, continuando con la exposición y el comentario de los temas que integran las oposiciones a Administración de Justicia. Y después de haber hablado en la anterior entrega del procedimiento ordinario, vamos a hablar hoy del juicio verbal. El juicio verbal es el procedimiento más ágil y oral de la Ley de Enjuiciamiento Civil, concebido para solventar litigios de menor complejidad, de cuantía limitada o materias específicas en los que esta simplicidad y esta rapidez son posibles. Su esencia radica en la oralidad, radica en la concentración de actos y en la agilización. Singularmente lo que tiene que ver con el tema de la concentración de actos, quizá la principal línea divisoria entre el juicio ordinario y el verbal viene de la mano de que en el juicio ordinario hay un trámite de audiencia previa al acto de vista o juicio y este trámite de audiencia previa no existe en el juicio verbal. A fecha de hoy, la regulación vigente incorpora las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 1/2025, que son reformas orientadas a la eficiencia. Esta orientación a la eficiencia supone, y esto es una novedad importante, que el juez puede decidir no celebrar la vista aunque las partes la soliciten, si basta, a juicio del juez, en opinión del juez, la prueba documental. En el juicio verbal se permite la sentencia oral, lógicamente amparada por la grabación y por la documentación posterior, y se potencia la tramitación escrita mediante las proposiciones de pruebas. Además, igual que ocurre con el juicio ordinario, se integra el requisito general de intento previo de medios adecuados de solución de controversias, los MASC, como requisito de procedibilidad. En cuanto a los procesos que se sustancian por el trámite del juicio verbal, acudimos al artículo 250 de la LEC, con excepciones por cuantía o materia, donde se establecen las siguientes reglas. Por lo pronto, por razón de cuantía, todos aquellos cuya cuantía no supere los 6.000 euros. En segundo lugar, por razón de materia, materias tasadas, cualquiera que sea su cuantía, tales como desahucio por impago, desahucio por expiración de arrendamiento, tutela sumaria de la posesión, precario, tutela de derechos reales inscritos, alimentos provisionales, rectificación de hechos inexactos, compraventas a plazos y otros. Además, existen, como ocurría en el caso del juicio ordinario, procesos que remiten al verbal, como ciertas impugnaciones de acuerdos comunitarios o como acciones de retracto. En lo que tiene que ver con el tema de la demanda, hay una demanda ordinaria y una demanda sucinta. La demanda ordinaria es exactamente igual que la demanda del juicio ordinario. Tiene que incluir una invocación al tribunal, una designación de las partes, un relato de los hechos, una fundamentación jurídica, un súplico,
una cuantía cuando proceda, etcétera. Así como también, y desde luego, el justificante de intento de mask. Esto siempre en lo que es la demanda ordinaria. Como vemos, son igual. Pero es que además, en el caso del juicio verbal, cabe la posibilidad de que se plantee la llamada demanda sucinta. La demanda sucinta aparece cuando no se actúa con abogado y procurador. En este caso hay formularios en la oficina judicial que se pueden utilizar para formularla y que simplemente recogen la identificación de las partes y la pretensión de una manera clara. Sea la demanda sucinta, sea la demanda ordinaria, deben adjuntarse diversos documentos, que básicamente son los mismos documentos que aparecían en la demanda del procedimiento ordinario, es decir, el poder cuando haga falta, el fundamento de la pretensión, las facturas, el contrato, así como también como requisito de procedibilidad el justificante del mask. Cuando se formula la demanda, la misma se envía al tribunal y los trámites que se producen son los siguientes. En primer lugar, el trámite de admisión. El trámite de admisión concierne al letrado de la Administración de Justicia, quien la admite o la inadmite. Decisiones ambas susceptibles de recurso de reposición. Es posible que la inadmisión traiga causa de la ausencia de requisitos formales o del requisito de procedibilidad mask. Traslado. Se da traslado al demandado por 20 días hábiles para que conteste por escrito. La contestación por escrito del demandado puede incluir cualquiera de los extremos que veíamos podían aparecer en la contestación a la demanda del juicio ordinario, es decir, la impugnación de los hechos, es decir, las excepciones que él considere existen, etc. También puede incluir en su caso la reconvención en los términos que veíamos en el tema precedente. Una reconvención es una demanda anudada a la demanda que propone la otra parte siempre que haya conexidad con los asuntos planteados en las mismas, y también la contestación debe incluir la prueba que se propone. Recibida la contestación, tiene lugar la citación para la vista. Tras la contestación o la rebeldía, se cita a vista. Plazo razonable. El juez valora si esta vista procede, tal como hemos comentado antes. Es decir, si el juez ve que con la prueba documental aportada hay suficientes elementos para dictar sentencia, puede decidir que la vista no tenga lugar, lo que lógicamente trae consigo una aligeración, un alivio procedimental sin desperdicio, porque redunda en una mayor agilidad de la justicia. Efectuada la convocatoria de la vista, puede producirse la inasistencia de ambas partes o de una de ellas. Los efectos serían diversos. En primer lugar, si la parte que no comparece es el actor, se entiende que hay un desistimiento tácito, archivando con costas al actor, salvo que medie interés legítimo del demandado en la continuación del procedimiento. Si es el demandado el que no comparece, el proceso continúa, dando lugar a un posible allanamiento ficticio, pero no a la rebeldía automática, como veíamos que ocurre en el juicio ordinario.
Si ambas partes no comparecen, se da el archivo por inactividad como regla general, aunque puede suceder que si hay interés público, la vista se celebre. En cuanto al desarrollo de la vista, las fases que integrarían o los aspectos que la caracterizarían serían los siguientes: oralidad y concentración. Artículo 443. Alegaciones complementarias, si ha lugar a las mismas. Interrogatorio de las partes, testigos, periciales, etc. Finalmente, finalizada la fase de prueba, conclusiones orales potenciadas por la Ley Orgánica 1/2025. Si no se celebra la vista porque el juez así lo ha decidido conforme a lo señalado anteriormente, conforme que el juez entiende que basta solo la prueba documental, se dicta sentencia por escrito. Es posible que en celebrada la vista se dicte sentencia al finalizar, es decir, exposición de las pretensiones, pruebas, hechos probados, etc. O sea que perfectamente se puede simplificar todo el procedimiento dentro del acto de vista o juicio. Los recursos que proceden serían 3. Contra lo que son resoluciones interlocutorias, decreto del letrado o auto judicial, procederían primero, en el caso del letrado, recurso de reposición que resolvería el juez. En el caso del auto judicial, recursos bien de reposición o bien de apelación. En su caso, esta apelación está limitada en el juicio verbal. Finalmente, frente a la sentencia, cabe recurso de apelación en el plazo de 10 días. Hablamos ahora de diferentes modalidades que no son especialidades, sino que son modalidades del propio juicio verbal dentro de lo que sería la casuística inmediata del mismo. En primer lugar, se habla de juicios verbales de carácter plenario y de carácter sumario. En el juicio plenario se produce la plena cosa juzgada material, porque se debate el fondo y se debaten las relaciones jurídicas sin limitaciones probatorias. La plena cosa juzgada material, tuvimos ocasión de comentarla y trae consigo el efecto de que el asunto planteado en los hechos no se puede volver a plantear. En el juicio sumario no hay cosa juzgada material porque lo que se da es una tutela sumaria. Se limita a la mera posesión-tenencia, sin prejuzgar los derechos de los que esa posesión o tenencia trae causa, por ejemplo, el derecho de propiedad, el de usufructo o cualesquiera otros derechos reales. Respecto de otras modalidades tenemos el juicio verbal de desahucio por impago de renta o expiración del plazo, verbal sumario. El precario, un precarista es alguien que posee una finca sin título, procede el verbal plenario. El juicio sobre la tutela posesoria, los famosos interdictos posesorios que alguien recordará de los primeros años de estudio de derecho. La tutela de derechos reales inscritos, que son acciones basadas en la inscripción registral, también es verbal plenario. El juicio de alimentos, verbal para fijar alimentos provisionales, menores o cónyuges, que es rapidísimo y que puede contraer medidas urgentes. El juicio de rectificación de hechos inexactos o vejatorios y el juicio verbal en materia de compraventas a plazo y arrendamientos financieros. En resumen, el juicio verbal
post Ley 1/2025 prioriza la agilidad, manteniendo estos dos rasgos destacados que lo diferencian del ordinario. El primer rasgo destacado sería la fase de audiencia previa. El segundo rasgo destacado sería la posibilidad de que el juez dicte sentencia motu propio sin necesidad de celebrar vista cuando entiende que basta solo la prueba documental.